porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Abrimos los micrófonos a las voces expertas, científicas, profesionales y académicas para conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución. Buen día, qué gusto saludarte en esta transmisión especial a través de Universo 94.9. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de televisión universitaria, desde nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Colima. Mi nombre es Vania Sandoval y estoy muy contenta de poder compartir el día de hoy con nuestras audiencias un programa muy especial de la radio universitaria. Se trata de Diálogos Universo 94.9, una producción que se prepara mes con mes y que el último día jueves de cada mes tú puedes disfrutar desde la radio universitaria, y en esta ocasión con una sorpresa muy particular porque estamos transmitiendo totalmente en vivo por primera vez. Así que si nos estás escuchando en la frecuencia Universo 94.9 desde la radio, también lo puedes hacer a través de las redes sociales de Universo 94.9, Facebook y YouTube. Es el momento para que puedas ingresar y que puedas vernos totalmente en vivo. Ustedes no pueden ver, pero detrás de esta transmisión hay todo un equipo de producción, de tele, de radio, realizando y haciendo posible esta emisión. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? En el marco de un día importante para la niñez, que es el próximo 30 de abril, Universo 94.9 se ha ocupado de generar contenidos importantes en torno a las infancias. Durante esta semana, si nos han seguido a través de la radio universitaria, se habrán dado cuenta que precisamente nos hemos preocupado y ocupado por generar contenidos de interés social en torno a las infancias. Y hoy no es la excepción con Diálogos Universo 94.9. Hablaremos de las infancias sin barreras. Y si lo notan, el nombre Infancia sin barreras pues representa muchísimas cosas. La infancia es bueno, ya nos dirán nuestras voces expertas, es una de las etapas más importantes de nuestra vida. Ya nos dirán si es la más importante y qué puede suceder a partir de cómo la vivimos. Y pareciera, ahora que estamos cercanos a una fecha muy especial, pues que todo debe girar en torno a la niñez con armonía, con igualdad de condiciones, con situaciones armoniosas y demás, pero aquí hay un pero, hay situaciones que llaman la atención, que deben tomarse cartas en el asunto, porque hablamos de la igualdad en cuanto a los derechos de los niños y las niñas. Por eso el tema del día de hoy se llama precisamente Infancias sin barreras, y lo hablaremos desde la educación inclusiva con el propósito de que puedan ellos y ellas convivir con equidad, con igualdad en sus entornos. Entonces, si eres mamá, papá, niño, niña, que también quizá nos pueda estar escuchando, si eres hermana, hermano de un menor, si eres un tío o tía, bueno, es la oportunidad para que puedas seguir esta emisión, y sobre todo si hablamos de condiciones diferentes, particularmente de discapacidades. ¿Qué pasa en ese sentido? Algo que destaca este programa, esta producción especial, es justamente que siempre tenemos voces expertas que sustentan la información que aquí se emite, y en esta ocasión, al ser una transmisión en vivo, tú puedes realizar las preguntas que desees y nuestros invitados e invitadas podrán responder a ellas a partir de las infancias sin barreras. Vamos a iniciar con la presentación de quienes nos acompañan el día de hoy. La verdad es que tenemos mucha emoción y muchas gracias por estar aquí. En primera instancia, la doctora Sarita Salgado Torres. Ella es profesional especialista en la psicología pediátrica con orientación cognitivo-conductual. Cuenta con una maestría en medicina conductual por parte de la UNAM, una especialidad en psicología pediátrica por parte del Instituto Nacional de Pediatría y con un doctorado en ciencias médicas por parte de la Universidad de Colima. El servicio, desde su formación profesional, se centra en otorgar terapia cognitivo-conductual para la niñez y adolescencia. Está certificada
para el diagnóstico oportuno de autismo y de manera internacional en disciplina positiva y método de paternidad efectiva. Tiene formación en el Beck Institute de Filadelfia como terapeuta cognitivo-conductual. Para iniciar, me gustaría que, y para adentrarnos ya en el tema, me platicaran sobre lo que representa las infancias, por ejemplo, desde lo personal, en su vida, pero también en lo cotidiano. Comenzamos con la doctora. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias, Vania. Gracias a todos por la invitación. Bueno, de alguna manera, pues todos hemos pasado por esa etapa, los que somos adultos pasamos por esa etapa, pero tal vez el contemplar desde la visión del niño cómo se evoluciona hace la diferencia. Una de las situaciones más importantes que conocemos es que precisamente esa primera etapa en la vida va a repercutir en la evolución del ser humano, es decir, el cómo nos enfrentamos ante el medio, cómo percibimos nuestro entorno y la manera en cómo aprendemos. Entonces es muy importante esta primera etapa de vida. La infancia tiene sus características porque es la época en donde el cerebro crece de una manera impresionante y es la época en la que precisamente hay mayor vulnerabilidad porque el ser humano infante no es capaz de defenderse precisamente como un adulto. Por tal motivo es muy importante respetar los derechos de los niños, hacerlos valer y obviamente representarlos, ¿verdad? Una de las características muy importantes es que en México existen 33 millones de niños precisamente y de esos un porcentaje de 1.7 aproximado tienen alguna condición en el neurodesarrollo que es importante atender y visibilizar, ¿verdad? Bien, y a propósito de los datos que nos proporciona, pues el día de hoy justamente estaremos arrojando información de UNICEF, ¿no? Y que es importante tomar en cuenta. Muchas gracias, doctora. Gracias. Continuamos con la maestra Cristina Delgado Cárdenas. Estudió educación especial en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima. Es titulada con mención honorífica con el proyecto de investigación Relación entre la alimentación y la conducta de niños y niñas con trastorno del espectro autista. Desde el 2017 y actualmente es docente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima, impartiendo las materias de didáctica para la discapacidad intelectual, didáctica para la discapacidad auditiva, lengua de señas mexicana, observación y práctica. Fue encargada del Centro para la Educación Inclusiva, hoy conocido como Laboratorio de Inclusión de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde desarrolló el proyecto de atención a la diversidad en la que se atienden niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad o trastorno. Cristi, vamos a platicar, ya lo hablamos. Cristi, nos vamos a dirigir porque se trata de dialogar de esa manera con confianza y en un entorno muy cómodo. La infancia, ya vimos que es importante en nuestra vida. Sí, Vania, gracias y bienvenidos a todos. Yo diría que la infancia es una oportunidad para lo que sea, ¿eh? ¡Qué bien! Sí, es una oportunidad, es empezar en este mundo tan de pronto revolcado, con cero tabús, cero juicios y aprender de todo. Y esto es un arma de doble filo, yo creo, porque es riesgoso, ¿verdad? Porque es una esponja y el entorno, pues, influye para ese crecimiento, para que después sea un adulto como nosotros, que hagan algo por su entorno o que no lo hagan o mil posibilidades, ¿verdad? Entonces, yo creo que es la mejor oportunidad, la infancia es la mejor oportunidad para aportar, pues, a la sociedad, ¿verdad? Estamos a tiempo, Cristi, sí, entonces, de que nos sigan en esta transmisión. Infancia sin barreras es el tema de Diálogos Universo 94.9. Muchas gracias. Vamos comenzando y ahora toca el turno al licenciado Enoc David Ruiz Rodríguez. Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad de Colima y la especialidad en Psicodiagnóstico e Intervención Infantil en la Universidad de Guadalajara. Es coordinador académico en el Instituto Alexander Luria, así como en la Universidad y Expro. Bienvenido. Muchas gracias. Las infancias, nos estamos sensibilizando para entrar de lleno con el tema, importante etapa en nuestra vida. Ya vimos y escuchamos la palabra oportunidad que me llamó muchísimo la atención. Es una oportunidad. Sí, en efecto, es una oportunidad, es una etapa
y es muy sensible a los cambios externos, ¿no? Casi siempre cuando hablamos de niños, hablamos de movimiento, hablamos de transición, hablamos de cambio. Y es muy importante reconocer en cómo nosotros los adultos, los maestros, tenemos una influencia tan grande en los chicos. A veces, y platicábamos un poquito fuera de escena, de palabras, acciones que no tomamos en cuenta y que resulta ser que se quedaron ahí, marcadas, para bien o para no también. Entonces, ojalá y después de este programa podamos todos reflexionar y que todos los días sean Día del Niño, porque a mí me parece muy trillado el que en esta semana, inclusive ahora, todo mundo de fiesta, hacemos muchas cosas por y para los niños y las niñas, pero después de eso caemos en la monotonía, ya no es lo Sí. mismo y nos enojamos y los dejamos en un segundo o tercer plano, y recordar que ahí están y van a seguir estando, ¿no? Todos fuimos niños, todas las personitas que lleguen a este mundo van a ser niños en algún momento y ojalá todos tengan la oportunidad de vivir un contexto mágico como lo debería de ser en la infancia. Qué interesante se vuelve poder sensibilizarnos desde la infancia, porque entonces vemos que hay mucha información y muchos temas que tratar. Y efectivamente, si bien es cierto que en esta semana, bueno, tocamos el tema de la celebración como tal, destacamos que en la radio universitaria precisamente hablemos, pero desde otras perspectivas, con temas de interés, donde obtengamos conocimiento y hagamos algo en casa para mejorar la vida de niños y niñas, para que puedan disfrutar de una infancia sin barreras. Ese es el propósito. Y bueno, entramos de lleno con el tema desde la educación inclusiva. Ese término, ¿con qué se come? ¿De qué se trata? Porque luego eso sucede y nuestras audiencias que queremos que el diálogo llegue de la manera más sencilla para poder comprender. Hay muchos términos que no podemos quizá entender del todo y esta es la oportunidad. Me gustaría precisamente que desde la educación, desde la psicología pediátrica y desde una intervención oportuna nos puedan decir qué es la educación inclusiva. Y voy a iniciar con un dato de UNICEF que me llama la atención y que es importante para ubicar en dónde nos encontramos. UNICEF es el organismo que protege los derechos de las y los niños y el dato es el siguiente: el 15% de la población mundial, al menos 1.000 millones de personas, tiene algún tipo de discapacidad que puede ser de nacimiento o bien adquirida más adelante. De esta cantidad, casi 240 millones son niños con algún tipo de discapacidad. O sea, estamos hablando de un dato absolutamente relevante y más de la mitad de esta cifra nunca ha ido a la escuela y casi un tercio no come alimentos adecuados. Datos que son signos de alerta, pero que son una realidad también. Desde esta perspectiva, hablando de la psicología, desde de un diagnóstico, desde ese sentido, ¿qué es la educación inclusiva? Doctora Sarita. Gracias. Sí, bueno, si bien sabemos que todos los niños tienen derechos precisamente a la educación, a la salud, al bienestar integral, en la educación inclusiva lo que se trata es precisamente ayudarles a que tengan un trato igualitario, cálido, amable, pero también de calidad, es decir, que se asegure su educación bajo un ambiente integrador, de tal forma que los niños, las niñas que tienen alguna condición neurodiversa, pues obviamente se integren, sean parte y aprendan. Esto es una condición muy importante que se tiene que promover, bueno, en todos los países, en todas las culturas, pero sí resulta muy evidente que hay necesidades específicas en la población que resultan ser un reto y precisamente resulta importante hacer más investigación en este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, ahí está la información. Hay trabajo por hacer, más investigación y que siga avanzando el conocimiento en ese sentido. Cristi, desde la educación, importantísimo, la responsabilidad que tiene la docencia ante un grupo donde hay niños y niñas con una condición diferente, con una discapacidad, es una responsabilidad grandísima. Y lo hablo como docente y también para quienes nos están escuchando que son docentes, lo van a entender perfecto, ¿sí? Y también aquí tenemos otro dato para que nos des tu punto de vista, Cristi, desde la educación. ¿Cuáles son algunas barreras a las que se pueden enfrentar los niños y niñas con una condición diferente o con una discapacidad? Bueno, existen las barreras físicas, también son datos de UNICEF, que puede ser, bueno, físicas en edificios, el transporte, por ejemplo, los baños, ¿no? Las
las barreras de comunicación e información. ¿A qué tienen acceso? A un libro, no, sí, ¿por qué razón? Y también existen las barreras de actitud que quizás son las que prevalezcan, ¿no?, en lo cotidiano y que tienen que ver con los estereotipos, la violencia, intimidación, y que todo esto pues tiene que ver con la actitud. Desde el aula, desde la responsabilidad docente, ¿qué representa esto, Cristi? Híjole, quiero empezar diciendo que la inclusión no basta con saber el concepto y entenderla, digo, cuesta y se va transformando, o sea, esto va cambiando. Yo creo que la inclusión se debe de vivir, ¿sí? Porque no nada más vamos a ser inclusivos en el aula, pero el receso, los baños, la cafetería, el transporte, lo que sea, es completamente inaccesible. Soy una escuela inclusiva porque tengo niños con una discapacidad o trastorno integrados, pero no hago adecuaciones, pero no adecuo las actividades para que todo mi grupo acceda a ellas y demás. Entonces, la inclusión, a mi punto de vista, hay que vivirla, hay que serla el día a día, ¿sí? En el aula quiero empezar desde la casa, no desde el aula, porque bueno, si desde casa empezamos, si desde la casa empezamos con este chip, con este diálogo, al llegar al aula va a ser algo cotidiano. Eso sería lo ideal, ¿no? Que al llegar al aula todos tengamos, o todos los niños y niñas y las maestras, maestros tengan este chip de inclusión, de cómo puedo hacer que mis 21 pequeñines o 13 los que tengan puedan liberarse de estas barreras, ¿verdad? Me encantó lo que comentas del dato de UNICEF sobre las barreras, porque a veces las barreras más grandes son las actitudinales, las sociales. Sí. Porque sí. uno pone los límites, ¿no? Y que es en lo cotidiano, Cristi. Así es. Y uno quita esas oportunidades en la infancia, ¿sí? Entonces… No sé, Sí. bueno, este diálogo se trata, porque de repente veo que nuestros invitados e invitadas, bueno, voltean a verse así, pueden intervenir en algún momento, me llama la atención tal o cual dato, Sí. creo que a Enoch, Sí. a ver. Por ahí la doctora Sarita dijo en un contexto integrador. Sí, el primer paso es la integración, abrir las puertas, dejar entrar, pero ya una vez que están, nos hemos encontrado, yo me he encontrado con que no hay la facilidad para interactuar y participar. Es decir, está el niño que llega al aula de clases, hablando de niños pequeños y también educación en otros niveles se suele dar, y ya estoy aquí. Y tenemos un tema que revisar, una actividad que revisar. Pero mis características, mi perfil que yo tengo, que tiene ese niño, muchas veces no va, ni siquiera cuando se planea. Se le llama ahora un diseño universal para el aprendizaje, donde cuando uno planea, ya planea pensando en todos, y si se planea pensando en todos y todas, no se tiene que hacer una adecuación, porque ya lo hiciste planeando en eso, ¿no? Exacto. Por desgracia no es así, porque muchas de las personas que están al frente es que flojera, tengo muchos, no tengo tiempo, no sé cómo, o ya sé que lo tengo que hacer, pero no me dejan, o no puedo. Y a lo mejor hay 2 o 3 niños con una capacidad o condición distinta y pues lo voy a hacer, ¿saben? O sea, sí. Y son cuestionamientos que tendríamos que valorar, ¿verdad? Y bueno, ya que tomaste la palabra, Enoch, desde tu, ahora sí que área del conocimiento, vamos a entrar de lleno en lo que representa la discapacidad. Porque luego escuchamos diferentes términos también, ¿no? Que si es una discapacidad, que si es una discapacidad funcional, ¿y a qué nos referimos? Y también tenemos otro dato, discapacidades diversas en niños y niñas que nacieron con una condición genética que afecta su desarrollo físico, mental y social, pero también pueden ser niños o niñas discapacitados quienes sufrieron lesión grave o deficiencia nutricional, o también quienes desarrollan ansiedad o depresión como resultado de situaciones que pueden ser traumantes en su vida. Si notan, no es precisamente una condición de nacimiento, puede haber algún trastorno en lo cotidiano que nos puede cambiar, ahora sí que la historia, ¿no? ¿Qué es una discapacidad? ¿Cuáles son los tipos? ¿Cómo podemos visualizar estos términos? Algo por lo que me gustaría empezar es que sepan que una discapacidad no es mala,
muchos crecimos con, oye, es que tiene discapacidad, una discapacidad, y es lo peor que te puede llegar a pasar. Muchas veces, y lo digo porque tengo 2 hermanos con discapacidad, mi hijo más grande está en el espectro autista y aunque no es una situación discapacitante, sí llega a tener compromisos en varias situaciones Es una y, discapacidad y funcional. te suele dar aportes, sí hasta cierto punto, Ok. pero resulta ser que con trabajo, con intervención, se puede mover, pueden cambiar, es Bien, dinámico. Y bien. entonces lo primero es esa parte, ¿no? No es malo. Si ven a una persona muchas veces, ¿cómo lo vemos? No sabemos cómo referirnos a la persona. Es que es un angelito, es que es una persona especial con capacidades diferentes. ¿Cómo le trato? Todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos capacidades especiales. Sí. Y tendríamos que tener el valor de decir, es que es una discapacidad. Ujú. Porque sí, bajo término el concepto es discapacidad. Hay visual, motriz, sensorial, hay de distintos Porque en tipos. algún momento, recuerdan, era personas con capacidades diferentes y eso ya cambió. Todas las tenemos. No. Ajá. O sea, ahora es discapacidad. Especiales, ¿no? Y especiales. ¿sabes? Todas Ajá. las tenemos. Es que es un niño especial. Todos los niños Todos son son especiales, ¿no? especiales. Y aquí el detalle Sí. es que existe otro modelo, que es el modelo social de la discapacidad, que el foco de atención no lo pone en el sujeto, lo pone en el contexto, en el entorno. Por ejemplo. Por ejemplo, una persona que tiene diversidad funcional, que su cuerpo, que le hace falta una mano, un pie, que no puede caminar, que ocupa una silla de ruedas, pues es una categoría también de una discapacidad motriz. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estando en un contexto donde no hay una rampa de la que hablábamos al principio, algún lugar, Ujú, no va a poder o se le va a dificultar. ujú. Pero entonces, bajo un modelo social de la discapacidad, el foco de atención no se centra en la persona, porque la persona está bien, la persona hasta tiene recursos y puede. Lo que se ocupa es que el contexto facilite. Y ponemos las rampas, ¿no? Nos decía por aquí una alumna en psicología, maestro, ¿ya vio esa cosa que están haciendo ahí? Qué fea está, eso es una rampa. Ay, pero ¿por qué ponen una rampa tan larga y come tanto espacio? Le digo, ¿alguna vez te has subido a una silla de ruedas y has intentado subir, bajar una Sí, rampa así? Se ocupa más espacio, sí, ¿no? sí. Y hasta el momento que somos empáticos y reconocemos que ahí falta para que otras personas menos privilegiadas que nosotros puedan acceder, pues cambia la cosa, Por ¿no? supuesto, y quienes no tenemos algún tipo de discapacidad o condición diferente, cuando de repente tenemos un accidente en lo cotidiano, una fractura y demás, nos ponemos en los zapatos de la otra persona y entendemos muchísimas cosas, por eso me llama la atención esta palabra que utilizas, Enoch, empatía, ¿no? Hasta que no estamos en ese momento podemos identificar qué sucedería si precisamente tuviéramos algún tipo de discapacidad. Y en ese sentido es importante visualizar cuando hay una discapacidad, Enoch. Sí, y ponernos mucho desde el punto de vista, ¿no? Aquí a lo mejor entramos en una disyuntiva porque al final de cuentas, pues sí, yo tengo un abordaje social, educativo de la discapacidad, pero también mi formación es clínica. Entonces, yo no puedo dejar de lado que el niño, que el sujeto, su cuerpo, su desarrollo, presenta un perfil que hace que tenga una dificultad. Por ejemplo, hablando de la cuestión sensorial. ¿Ok? Aquí en Colima hace mucho calor. Y hay chicos que aunque no esté haciendo mucho calor, llegan y se salen del salón. Es un problema, ¿no? Se sale del salón, no está dentro del salón, no se queda sentado. Entonces, hay veces que se hace una intervención en el contexto, en la mesa, en el aire acondicionado o en otras situaciones para que el niño pueda estar, pero muchas veces se hace este ajuste, pero hace falta abordar la parte del cuerpo, del desarrollo del niño, ¿ya? Ahí es donde la parte clínica le suele aportar mucho a estos chicos y a todos los demás, y es buscar un equilibrio, porque en la educación, pues es el enfoque educativo, pero yo creo que hasta que busquemos el punto de equilibrio donde la clínica y la educación aportemos y nos echemos la mano, las cosas van a fluir mucho mejor, ¿no? Y no satanizarlo, no estigmatizar que tiene este diagnóstico, que es una etiqueta para poder ayudar y no para catalogar a la persona. Sí. Adelante, doctor. Perdón, quisiera nada más abonar que sí es muy importante el cómo se conciba el niño, precisamente como dice el maestro Enoch, o sea, el niño que tiene una diferencia, cómo se conciba a sí mismo, porque generalmente como adultos, sobre todo los padres, tienden a sobreproteger a este tipo de niños o tienden a crearles la historia de que pobrecitos. Y la idea, al contrario, es que fomentemos que las diferencias son normales, es como el color de los ojos, como el pelo, como
como la anatomía, es diferente en cada persona y no quiere decir que sea malo, al contrario, como dice la maestra Cristi, es una oportunidad, ¿verdad?, para estar de una manera diferente. ¿Y cómo compartir ese bienestar? Pues obviamente comunicándonos, ¿no? En muchos casos a los niños no se les, más bien los padres no permiten que les digamos el diagnóstico a los niños precisamente porque tienen miedo de que cómo se van a sentir. Y al contrario, tenemos que fomentar esa psicoeducación. Doctora, ese tema también lo vamos a abordar, es muy importante y quienes nos están escuchando seguramente van a tener interés. ¿Qué pasa cuando ya nos encontramos ante una situación con un niño o niña con discapacidad? Seguimos transmitiendo en vivo desde Universo 94.9 para la radio y también por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Y también quiero decirles que el equipo de producción de televisión universitaria pues también está aquí ejecutando su trabajo para que esta transmisión pueda ser posible. Agradecemos ya los primeros comentarios que estamos teniendo. Valvanero Valderrama, nuestro defensor de audiencias de la radio universitaria, nos felicita por esa primera transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Aprovechen para ponerse en contacto, hacer las llamadas. Tenemos aquí voces expertas donde pueden consultar lo que ustedes gusten desde las infancias sin barreras. Qué importante tema estamos tratando el día de hoy en la radio universitaria. Quiero invitarte a que te pongas en contacto y aquí vamos a despejar tus dudas. Llegó el momento de hacer una pausa promocional, pero regresamos con más en Diálogos Universo 94.9. En un momento regresamos. Diálogos Universo 94.9. Ya estamos de regreso, compartiendo ideas. Diálogos Universo 94.9.
Seguimos transmitiendo en vivo a través de Universo 94.9. Mi nombre es Vania Sandoval y estamos transmitiendo desde las instalaciones de televisión universitaria en la máxima casa de estudios que es la Universidad de Colima. El tema que tratamos el día de hoy en este programa especial que se produce mes con mes desde la radio universitaria tiene que ver con las infancias sin barreras. Así es como celebramos a los niños y las niñas desde Universo 94.9, tratando temas de interés que tienen que ver con sus derechos, que tienen que ver con esta equidad de género, pero también desde su edad, que tiene que ver con educación inclusiva y con trabajar para que niños y niñas vivan en armonía desde la familia, desde los diferentes entornos y diferentes contextos. En ese sentido, pues estamos muy emocionados y emocionadas en la radio universitaria por transmitir este tipo de contenidos de interés social que seguramente te van a dejar mucho conocimiento. ¿De qué hablamos en el primer bloque de Infancias sin Barreras? Bueno, nos adentramos en la infancia, la primera etapa de nuestra vida, que es importante, que delimita muchísimas historias que pueden seguir más adelante. También hablamos desde el área de conocimiento de quienes nos acompañan el día de hoy, desde la educación, cómo podemos llevar una educación inclusiva y que los niños y niñas se sientan partícipes de este tipo de entornos. Nos sensibilizamos en diferentes temas, por ejemplo, en lo que es la discapacidad. ¿Cuáles son los tipos de discapacidades? Nos preocupa, qué hacemos al respecto y demás. Y vamos a continuar en este siguiente bloque hablando ahora desde otro tipo de actividades o acciones que se llevan a cabo en lo cotidiano para que podamos visualizar un escenario real ante estas necesidades desde una discapacidad o una condición diferente de un niño o una niña. Y si hablamos de discriminación, ¿cuáles son las consecuencias? Deben ser lamentables, ¿sí? Cuando estamos discriminando. Ya dimos algunos ejemplos en el primer bloque. Me gustaría que ahora fuéramos un poco más precisos con situaciones reales en las que podamos ubicarnos y decir, ok, si sucede esto en mi casa, si sucede esto en el aula, si soy docente, ¿qué hago ante una situación? Aquí también tenemos un dato UNICEF que tiene que ver con el tema de la discriminación. ¿A qué se refiere? Cuando un niño o niña es privado, por ejemplo, del aprendizaje o de una atención médica de calidad, ¿no? Y se enfrentan, por ejemplo, a obstáculos como, y ahí hay un dato que nos llamó mucho la atención y que incluso aquí estoy viendo a Arcelia Pérez, lo platicamos previo a esta producción, para obtener agua potable, ¿no? Y poder tener ahora sí que una actividad diaria sana o saludable desde este tipo de condiciones de saneamiento. ¿Sí? O sea, ese tipo de discriminaciones a partir de una situación o una condición diferente, pues llaman muchísimo la atención. ¿Cómo lograr entonces una educación inclusiva? ¿Sí? Para contribuir que nuestras infancias crezcan en equidad desde la intervención. En ese sentido, ¿cómo podemos hacerlo? Uno es reconocer, como platicaban mis colegas, que todos somos diferentes y que el ser diferente no es malo. El reconocer que somos diferentes es identificar que ocupamos distintos apoyos, que aprendemos de una manera diferente, que tenemos gustos diferentes. Cuando nosotros integramos esto, cuando trabajamos con niños, cuando interactuamos con nuestros hijos, las cosas pueden cambiar, porque reconocemos que hay necesidades. Y entre más pequeño o más grande es el ser humano, las necesidades van cambiando. Entonces, lo que a un niño le funcionó en esta etapa va a crecer y ya no le va a funcionar en la siguiente. Entonces, tenemos que hacer un cambio, hay que hacer una reevaluación, hay que hacer una reconfiguración de los programas de intervención porque las necesidades van cambiando, ¿no? ¿Hay algún ejemplo que tengas donde se puede intervenir de esa manera para la inclusión? ¿Algún ejemplo cotidiano, ahora sí que en tu trayectoria, en lo que has vivido? Pues ejemplos yo creo que habría muchos. Aquí más bien, y más que compartirles detalles, sería que reconozcamos que, y como hablabas al principio, que las familias y los niños sufren mucho porque son muy conscientes, ¿no? Decía una mamá, es que lo invitaron a una fiesta de cumpleaños y a la mera hora me dijo, es que me canceló la señora fulanita de tal porque dice, ¿qué voy yo a pasar vergüenzas con mi hijo a tu fiesta? Por ahí le digo, pues, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Decía, es que tengo miedo que te vaya a romper el pastel porque a mi hijo le gusta mucho el pastel. Y si lo ves, se le va a dejar ir, lo va a querer agarrar, ¿no? Y en ese ejemplo que nos das, ¿cuál sería la manera correcta de actuar?
Uno, identificar que el niño y la familia también tienen derecho a participar. Muchas veces las familias dentro de la discapacidad, me incluyo, optamos por aislarnos porque ¿qué voy a pasar vergüenzas, no? ¿Qué voy a ir yo a hacer? Porque la gente se me va a quedar viendo, voy a incomodar y a veces nos preocupa más el qué dirán que atender a nuestros hijos, ¿no? Ujú. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto y uno ve a una familia en aprietos, con un berrinche, con una crisis, con algo, reconocer que no está mal, no juzgar a la familia, porque es que qué mala madre, qué mal padre. Y eso pesa, pesa mucho. Y entonces uno empieza a dejar de hacer cosas por esa situación. Entonces, respetar, ofrecer ayuda. Yo soy de los que prefiero que me regañen y me digan qué le importa, pero yo sé lo que se siente estar del otro lado. Cercano, Claro. oiga, le ayudo con su bolsa, necesita que le hable a alguien, ¿qué puedo hacer? Y en este caso, en la familia, yo le decía, ¿por qué no le llevan un pastelito al niño? Aparte. Ujú. Usted cómpreselo si quiere, ¿no? Y entonces cuando el niño tenga ganas, que el niño pueda desbaratar y acabarse este pastel. Y Bien. empezar a enseñarle, porque también haciendo adecuaciones llega un momento donde los chicos se pasan periodos sensibles donde pudieron haber aprendido. Ujú. Y a mí me ha tocado trabajar con chicos ya grandes que si eso lo hubiésemos trabajado desde antes, hubiese desarrollado más habilidad, ¿no? Entonces es reconocer que, ok, le voy a hacer la adecuación, va a llevar su pastelito para no destruir el de la fiesta, pero yo tengo que intervenir para que él identifique Ujú. dónde sí, dónde no, cuáles son las reglas, porque una discapacidad, un trastorno, no justifica la mala conducta, ¿no? El niño puede aprender y Así, debe aprender las reglas así sociales, es. las reglas, las leyes, Claro, desde la educación, claro. ajá, y todos y debemos de trabajar, ¿no? Sí. Entonces, yo trabajo con mi niño, yo trabajo con mi paciente, trabajo con mi alumno, lo respeto, soy flexible y algunas otras cosas más que también mis colegas pudieran aportarles, ¿no? Sí. Pero yo creo que esa es una de las cosas principales. Desde tu intervención, Enoch, entonces la exclusión queda descartada. En ningún sentido se justifica. No debería de estar justificada. Muchas veces se practica y se hace y es más común de lo que creemos por pequeñas palabras, pequeñas frases que Ujú. hacemos, ¿no? Y a mí me ha tocado verlo, que estamos en el parque y llegan y los papás ven y se llevan a sus chicos. Ujú. Y le están privando la oportunidad a mi hijo, a mi paciente, de interactuar, de jugar, Ujú. y le están quitando la oportunidad a su hijo de que conviva, que participe y que conozca. Ujú. Pequeñas acciones que a veces uno no las da cuenta. En realidad, como cualquier agresión, cualquier tipo de violencia no está justificada, no está permitida, es algo que está muy normalizado y muchas veces pues no le prestamos atención con esa situación, ¿no? Entonces que nosotros empecemos a darnos cuenta, a reconocer que a lo mejor las acciones que hago como mamá, papá o maestro no, muchas veces no son las mejores, ¿no? Que así es como se ha hecho siempre, que así es como estoy acostumbrado, pero a veces no es. Yo, y aprovechando que está mi colega que es cognitiva A ver. conductual, dice, las descargas eléctricas funcionan, sí, sí funcionan, pero no significan que se deban de usar. Esas no lo justifican, ¿no? Al igual como otro tipo de técnicas y prácticas educativas que están muy permeadas, pero que son violencia con los niños en las escuelas. Interesante el dato. A ver, ¿quiere aportar? En ese sentido, sí, yo quisiera nada más abonar. Nosotros lo que hacemos es un análisis funcional de la conducta en donde vemos las piezas de rompecabezas, digamos, desde arriba y nos damos cuenta cómo moviendo ciertos elementos sencillitos podemos adecuar y finalmente hacer al niño sentir mejor. Por ejemplo, los niños con crisis sensoriales, los niños que tienen autismo, pues regularmente tienen digamos, parecería una rabieta, pero es una crisis realmente en donde se desbordan las emociones y necesitan un espacio específico, por ejemplo, un espacio de la calma, ¿no? Entonces, a estos niños, precisamente, si sus compañeritos conocen cuáles son los indicadores que pueden desatar una crisis, le pueden ayudar muchísimo, ¿no? Tengo el ejemplo de un niño, por ejemplo, que le tenía muchísimo miedo a los globos y cuando fue su cumpleaños, en lugar de globos, llevaron otros elementos los niños que le ayudaron a sentirse muchísimo mejor porque lo conocían y sabían que los globos y los aplausos no eran opción, entonces aplaudían con las manos así y hacían diversos ademanes que les ayudaban a festejarlo, ¿no? Sí. Entonces, hay algunos elementos que, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho recomendar a los padres y a los profesores, que es este manejo de la empatía, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, le digo, bueno, vamos hablando con todo el grupo y vamos a ponernos de acuerdo porque cada uno de ellos va a ser un angelito de la guarda del niño. Ujú. Eso es El lo niño que con una queremos condición conocer probablemente en lo cotidiano. distinta. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese niño que es su angelito de la guarda lo va a acompañar durante toda la jornada y va a ser como su maestro sombra, ¿no? O sea, va a estar con él y le va a ayudar. Tal vez ese día no avance igual en sus contenidos, pero probablemente la maestra pueda ayudarle en otro momento, ¿no? Pero el punto es que se genere esa sensación de ayudo a mi compañero y no lo ayudo porque pobrecito.
recalco, no, lo ayudo porque tengo la intención de que también, si en algún momento yo necesito, porque todos somos parte de este grupo, ¿no? Me va a ayudar, ¿no? Entonces, niños con ansiedad, que tienen probablemente un ataque de pánico, niños con depresión o déficit en habilidades sociales, o incluso el niño con TDA que no se puede quedar quieto, se le ponen ciertas actividades precisamente para que eso sea productivo, ¿no? Por ejemplo, el niño con TDA que saque punta todos los lápices, que reparta los cuadernos, que, o sea, que vaya a la dirección, deje, ajá. El punto es Ayudar, precisamente que se colaborar. optimicen y esas oportunidades que se hagan parte de. Sí, y entonces vemos que no se trata de discapacidades solamente físicas, ¿no? Aquí tuvimos una intervención con aquellas discapacidades que no son tan notorias como que son menos físicas o neurodiversas. Tiene que ver con esto que comenta doctora Sarita. Y bueno, Cristi, ¿tú qué puedes decir al respecto? Agregaría la fórmula a la comunicación. ¿Sí? Clave. Es un equipo cuando se va a tratar de ya sea de ecuaciones planeadas o improvisadas, pero es la comunicación también pieza clave cuando hablamos de la escuela, ¿no? De este chico, chica incluido o parte de un sistema educativo regular, cómo la comunicación entre el docente, directivos, personas de administración, de cafetería, de todo lo que conforma el contexto escolar, tenga la comunicación con los padres de familia, ¿verdad? Bien. La verdad, yo diría que los especialistas o expertos en el caso, en el niño o la niña, son los papás. Siempre que hablo con papás y me dicen, bueno, maestra, es que usted es la especialista en el área, ¿no? Le dije, no, en su hijo o en su hija, usted es el especialista. Yo siempre les digo eso porque ellos lo conocen. Y aunque tenga 2 niños con discapacidad intelectual, con, no sé, a lo mejor el mismo nivel, los 2 son distintos. Crecieron en contextos distintos. Recibieron apoyos distintos. Entonces, la comunicación, esta primera entrevista genera empatía, que fue un tema que se comentó y que se tiene que escuchar más, por favor. Sí, de eso se trata. Sí. Y la comunicación constante, porque no nada más la maestra del grupo tiene que estar enterada del desarrollo, de las necesidades, de los gustos, ¿verdad? A veces hay pequeñitos en el espectro. Particularidades, ¿no? Sí, que están obsesionados, encantados con un tema, con un objeto, con una actividad. Y entonces, bueno, hay muchas opiniones en un centro escolar y en la sociedad en general. Y entonces es capacitarnos como colectivo en comunicación constante con los padres de familia y no nada más los padres del alumno en el espectro o con una discapacidad, con los padres de familia en general, ¿no? Platicábamos hace ratito. Y con todo el entorno, ¿no? Inmediato, sí. Y Cristi, aprovechando que tienes el micrófono, bueno, hay un tema importante que también me llamó mucho la atención cuando estábamos produciendo este programa y leyendo información interesante al respecto sobre las infancias sin barreras y desde la educación. ¿De qué hablamos cuando nos referimos, por ejemplo, a tecnología de asistencia y productos inclusivos que precisamente mejoren la inclusión? Ya hablamos de que no se trata de construir algo nuevo, sino en lo que ya existe, de qué manera podemos trabajar para que ese juguete, ese producto, ese método didáctico pueda ser aprovechado por todas y todos los niños independientemente de su condición. En ese sentido, ¿qué podemos aportar? Y mira, ahorita que te estoy diciendo esto, recordé hace no mucho tiempo que estuvo aquí un grupo muy famoso, Coldplay, en su concierto y que implementaron un tema interesante y con personas con discapacidad auditiva que fue de verdad impresionante ver, porque además se hizo viral, como personas adultas, no vi niños y niñas, pero personas adultas tenían una especie de sensores en su cuerpo para que, si bien no pueden escuchar la música, la puedan sentir. Y entonces ahí hablamos de inclusión y es algo que se implementó precisamente para que todas y todos puedan disfrutar de su concierto, ¿no? Y en ese sentido, desde la educación, ¿de qué manera niños y niñas pueden aprovechar un entorno más seguro para optimizar su aprendizaje? Sí, mira, a veces no es necesario tener equipos especializados y comprar materiales
inalcanzables Sí. para Porque poder además es hacer costoso adecuaciones. Sí, aparte además, ¿no? aparte es costoso y ¿sabes qué? Puede que no funcione. Ah. O sea, puede que no nos sirva. Entonces, yo creo que platicaba hace ratito sobre la planeación. Si eres docente, sabes que planeas todo el tiempo, ¿no? O sea, que todo el tiempo haces adecuaciones, que todo el tiempo improvisas si es necesario. Y es importantísimo pensar en todos, ¿no? Si yo hago una adecuación solamente pensando en un alumno, bueno, ¿por qué no hago una adecuación pensando en grupo? Porque Bien. el grupo, aunque fulanita no tenga una discapacidad o una condición de las que estamos hablando, puede también aprender de esa manera. Sí, en educación especial hablamos mucho sobre cómo ayudar o cómo hacer bajar las barreras Sí. para que, como lo dice el tema, Sin barreras. sin barreras, para que accedan al aprendizaje. Y no necesariamente tiene que tener una discapacidad. Entonces, no hace falta, insisto y regreso, comprarlo más caro, hace falta conocer a tus alumnos. Hace falta conocer sus necesidades, sus gustos, sus preferencias, sus formas de aprendizaje, pero no nada más del que a lo mejor me trajeron un diagnóstico. Si se planea en función del grupo y no solamente individual, podemos hacer que la inclusión venga incluso desde ellos. Bien. Que en realidad es algo que poco a poco y cada vez más, bueno, hay de todo ahorita. Mucha empatía, mucha sensibilidad, niños muy sensibles y también al contrario, hay mucha crueldad también en las infancias ahorita. Sí, muchas. Y platicamos sobre varios ejemplos previo al programa. De hecho, iniciamos el programa creo que antes de entrar en la transmisión. ¿Algún ejemplo, Cristi, de este tipo de adecuaciones que incluyan a todos y todas aquí en nuestro estado, por ejemplo, y si no en nuestro estado, en nuestro país? Porque, bueno, hablamos de un tema que compete a nivel mundial, pero ¿cuáles ejemplos podríamos aquí visualizar para que nuestras audiencias digan, bien, si realizamos esta acción, estamos incluyendo a todas y todos? Sí, ahorita, actualmente en Ciencias de la Educación estamos llevando a cabo, ya se va a terminar un taller sobre sensibilización para la discapacidad visual, por ejemplo. A ver. Mis alumnas de sexto semestre diseñaron estos talleres para cualquier persona que quisiera venir a conocer más, porque pues nunca sabemos si vamos a compartir un espacio, un aula o lo que sea con una persona con esta discapacidad o cualquiera. Entonces, ayer hablábamos sobre el braille, ¿sí? Bien. Bueno, las maestras de una escuela donde tienen incluida una chiquita con discapacidad visual, que está aprendiendo, apenas está accediendo a la lectoescritura, pues les cayó de perlas el tema a las maestras y dijeron, es que cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer que ella acceda con gusto, bla, bla, bla. Entonces hablábamos sobre cómo incluir incluso a los demás compañeros en el sistema braille, que lo conozcan, que cuando la vean con su regleta y punzón escribiendo o leyendo, no digan, no, pero es que eso yo no lo entiendo, no me interesa, o no, es cómo incluir a todos. Integrarlos. A todo el grupo, incluso a toda la escuela, en el sistema en que ella está aprendiendo. Así es, y ¿sí? se genera la empatía, ¿no? Adelante, Nosotros en la escuelita que tenemos muchos chicos con mucha pila. Nos buscan mucho porque hay mucho movimiento, ¿no? Sí, me consta. Entonces, una adecuación que hacemos es que permitimos al niño trabajar en el piso y quitamos todas las mesas. Cosas que muchas escuelas no conciben, es que tiene que trabajar en la mesa. Le digo, sí, pero hay que, si no tiene el trabajo en mesa, hay que trabajar para que lo pueda hacer. Y que puedan trabajar sentados en el piso, que puedan trabajar sin mesa, que puedan trabajar sentados en una pelota, que si el niño tiene calor se pueda quitar la camisa porque está muy, ¡ay, cómo! Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Desde un clima de respeto, con cuidado, con la atención, porque también hay cosas que hay que cuidar, se puede, pero reconocer qué pasa, de que, maestra, ¿por qué fulano está en una pelota? Yo quiero, y hay escuelas que dicen, ¿qué le voy a decir a él? Es que no puede. ¿Por qué no puede? Sí. Al final de cuentas se hace la adecuación, se integran, quien la va a ocupar la va a mantener. Cuando ya no lo ocupan la suelen dejar los demás chicos.
Y entonces es un ir y venir, es un ir y venir. Bien. Claro que para esto hay reglas, hay protocolos de cómo introducir los elementos, cómo cuidarlos, porque también meter un recurso así puede llevar a una sobreestimulación y meter a una crisis a un chico que a veces no sabíamos, ¿no? Entonces, que se capaciten, que sobre todo las personas que están al frente permitan a las maestras, me decían una vez hablando de ambientes enriquecidos y contaminados, la maestra se dio cuenta que su salón estaba muy saturado de información visual y eso distraía a los chicos. Ok. Retiraron elementos, fue en una escuela en otro lugar Ujú. y la directora dijo, ¡ay, qué padre! Oye, pero ese estaba bien bonito, ponlo otra vez. Maestra, pero no, ponlo. Y las obligó a que lo pusieran porque se veía bonito. Ya. Y no Entonces, vemos el fondo. y entonces no veían el fondo que eso era lo Sí, que quitaban, ¿no? así- O hay así escuelas es. que están decoradas con el Sí. personaje XY, para no decir nombres, pero que muchas veces decoramos para nosotros, ni siquiera conocemos a los niños. Si llega el niño y no le gusta, le da miedo. Qué interesante. Y entonces son detalles que uno tiene que considerar, ¿no? Como decía la maestra, conocerlos, saber, ya que los conocen, ya que los vemos, ¿qué tal si ponemos los personajes que les gusten? Por supuesto. Pero hasta integra- murales hay y les da miedo el payaso y por Es eso no verdad. quiere entrar el Ay, yo me niño con acordé el de un payaso. Yo me acuerdo de un payaso que le daba miedo a mi hija. Famosillo también, pero no vamos a decir quién es. Tomen nota, docentes, por favor. Qué interesante esto que estamos escuchando, a ponerlo en práctica. Ya estamos perfilándonos al cierre de esta transmisión especial a través de Universo 94.9 Diálogos. Estamos dialogando justamente con el tema Infancias sin barreras. Y bueno, para cerrar, hay un tema que no podemos pasar por alto. ¿Qué sucede cuando llega a nuestra vida un niño o niña con una condición diferente, con una discapacidad? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es el primer impacto psicológico de padres y madres de familia, del entorno familiar en sí, tíos, tías, hermanos, hermanas? Cuando viene la negación, ¿qué pasa? Doctora Sarita, aquí sí me gustaría, por favor, que nos orientara, que quienes nos escuchan y que de repente se encuentran en una situación difícil, y digo difícil no por la discapacidad, sino por de qué manera interiorizan esa condición de su hijo o hija y qué pueden hacer al respecto. Hace rato hablábamos de la intervención oportuna, lo importante que es intervenir en el momento adecuado, porque eso puede marcar la diferencia en el desarrollo de un niño o niña con una condición o capacidad diferente. Doctora Sarita, ¿qué sucede con la negación de padres y madres de familia cuando hay una discapacidad? Siempre es importante considerar que el momento en el cual un padre se da cuenta de que el desarrollo de su hijo no es normal, hay una crisis. ¿Crisis por qué? Porque al final del día hay una expectativa versus la realidad que no coinciden. Entonces es normal esperar un duelo ante una situación que obviamente se esperaba que fuera distinta. Y en este proceso de duelo encontramos inicialmente esta negación, ¿verdad? Como bien dice Nubia. Posteriormente una etapa de enojo, ¿por qué a mí? ¿Para qué? ¿Qué está pasando? Y posteriormente tristeza, hasta que en algún momento se encuentra una negociación en donde probablemente ya se puedan ver precisamente las situaciones como oportunidad. En este acompañamiento con los padres es muy importante respetar que cada padre tiene su proceso. En consulta frecuentemente me llegan muchos padres que ante la sospecha, por ejemplo, de alguna condición, lo niegan. Y en todas las escalas aparecen síntomas negativos. Entonces, pues, de alguna Hay un manera signo no de alerta. coincide Ujú, sí, claro. Ujú. lo que observamos con el niño con lo que ellos refieren, ¿no? Y este proceso es completamente esperado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener paciencia. Desgraciadamente, bueno, en los entornos escolares es muy frecuente que los profesores sean los que derivan al manejo o a la evaluación. ¿Por qué? Porque obviamente ven la distinta reacción del niño ante condiciones que ellos esperan como normales. Entonces es muy importante considerar que cada padre tiene su proceso, pero si bien la intervención oportuna también nos trae muchas ventajas, entonces hay que empujar a que se realice. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que al final del día los valores que se puedan producir a partir de estas diferencias van a ser formativos no solamente para el niño con la condición, sino para todo el entorno, porque aprendemos finalmente a convivir con estas diferencias. Sí, es complicado. Lo comento a partir, por ejemplo, de la experiencia de mi hermana que de repente, que es maestra y de repente se encuentra con alguna situación de este tipo donde ubica a un niño o una niña con una condición diferente o algún tipo de discapacidad y que lo canalizan y ya está en padres y madres de familia hacer algo al respecto.
creo que es un tema importante porque a veces decimos una palabra más, una palabra de menos en cómo abordo el tema, en cómo les oriento, puede generar ahí ciertas reacciones. No es sencillo. ¿No? No debe ser una tarea fácil, pero ¿cuál sería la sugerencia? Vamos a ir cerrando con diálogos que se acerquen a profesionales para que puedan ser orientados y orientadas. Sería, digamos, la conclusión, doctora Sarita, en ese sentido, Sí, muy para buscar ayuda. importante ese aspecto. Si están Ajá. notando una diferencia en el desarrollo del niño, hay que revisarlo. Obviamente, interconsultar varios servicios para descartar cualquier otra situación que puede llegar a estar ocultándose, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias por la recomendación. Y bueno, para finalizar ya en esta transmisión, les voy a pedir que cada uno y cada una de ustedes pueda, por favor, cerrar con una reflexión final, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, construcción de sociedades inclusivas, ¿qué podemos hacer desde lo propio? ¿Con qué se quedan de este programa especial? ¿Cuál sería el mensaje final para nuestras audiencias desde la educación, desde la psicología pediátrica, desde una intervención oportuna de diagnóstico? ¿Cuáles serían sus reflexiones finales? Por favor, Cristi, adelante. Primero, yo quisiera recomendar que elimináramos etiquetas, ¿sí? O sea, empecemos de cero con este tema de las etiquetas y lo cambiemos por ser empáticos, conocer a tus alumnos, alumnas o a la persona X, a tu sobrino, lo que sea. Preguntar cómo ayudar sin necesidad de hacer notar que solo no pueden, porque son retos que cada familia sabe lo que vive, ¿verdad? Entonces, el no opinar cuando pues no se nos está preguntando, el ser prudentes ayuda muchísimo, pero la observación es una de las herramientas mucho más enriquecedoras en el aula y la prudencia para comunicarnos, ¿sí? Comunicación, empatía y apoyo. Muchas gracias, Cristi. Adelante, doctora Sarita, por favor, Muchas para gracias. finalizar. Bueno, para finalizar, yo también quisiera reforzar mucho la acción que todos los padres tenemos el día a día al mandar a nuestros hijos, obviamente, a la escuela, cada uno con condiciones distintas. Creo que uno de los aportes más importantes en la paternidad es el cómo brindar ese apoyo a los demás, el cómo precisamente ser empáticos y traducir todo lo que vivimos en casa. Una de las situaciones que a mí me causó me impactó recientemente es revisando artículos de estrategias contra el bullying. Una de las estrategias más novedosas que se implementó en otro país, que con muy buenos resultados, fue precisamente que todos somos agentes de cambio, que todos podemos denunciar que existe el maltrato, que todos podemos ser parte de este cambio para promover el bienestar de los demás. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, para finalizar, Enoc. Sí, en medida que reconozcamos que nuestro hijo es diferente y solamente eso, ya tenemos gran parte del camino recorrido. Y que si vemos algo como papás que nos mueve ese instinto, háganle caso. Normalmente hay que reconocerlo y buscar ayuda profesional. Muchas veces ya va a crecer, se le va a quitar, y va a crecer, va a quitar, va a pasar. Y en este afán de respetar su ritmo se nos suelen ir muchas cosas, ¿no? Sí respetemos su ritmo, pero acompáñense de alguien, ¿no? Es lo que yo les podría compartir. Excelente, muchísimas gracias de verdad por su participación. Gracias a nuestras audiencias, ya nos despedimos con Diálogos Universo 94.9. Queremos agradecer a todo el equipo de producción que hizo posible esta transmisión, obviamente a quienes nos acompañaron el día de hoy. Producción Diana Peña, Arcelia Pérez, Marina Vázquez, responsable operativo y logística Alejandro González, como moderadora su servidora Vania Sandoval, en redes y sistemas Manuel Rentería, muchas gracias, controles en cabina Universo Monse Bernal, apoyada de Esteban Corona, muchas gracias, apoyo en Master TV Diana Peña, Arcelia Pérez, por ahí veo a Claudio Piña, Marina Vázquez, grabación y preparación de video para redes sociales Jessica Ramírez, que también está al tanto, el equipo de Televisión Universitaria, muchísimas gracias por su participación, TV Universitaria encabezada por el doctor Mario Ramírez. Y a ustedes muchísimas gracias, tenemos tarea que hacer, hay que poner manos a la obra en cuestión de infancia sin barreras. Me despido, soy Vania Sandoval y fue un gusto compartir con ustedes en Diálogos Universo 94.9. Hasta la próxima.
porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Gracias a nuestras voces expertas, científicas, profesionales y académicas por conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los esperamos en una siguiente emisión. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución.